palabras que causaron polémica, sobre todo esa frase que dice: yo les decía, cuidado, que yo conozco los mercados. Hay críticas sobre esa referencia a su equipo económico cuando el presidente de la Nación era el mismo Mauricio Macri. Fue un encuentro en Villa Langostura con afiliados y dirigentes de PRO. ¿Cómo ven esto, por ejemplo, Lilita Carrió? ¿Hay una reacción más fuerte contra o criticando las respuestas y los análisis del expresidente Mauricio Macri, más fuerte que el análisis que se puede hacer del gobierno de Alberto Fernández? Bueno, estamos para pensar ese tema con el diputado por la coalición cívica, Juan Manuel López. Buenas tardes, Juan Manuel, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias a vos. ¿Cómo cayó esto en la coalición cívica? Estas apariciones, apareció Mauricio Macri, apareció también Durán Barba con declaraciones. Sí, me parece que son distintos los puntos de vista o por lo menos lo que expresaron ayer o el fin de semana, tanto el expresidente como Durán Barba. Me parece que lo que dijo el expresidente es atendible. O sea, la Argentina tiene un problema muy grande en su economía desde hace muchos años, que no lo pudimos resolver nosotros y que tenía que ver la toma de deuda con, en definitiva, patear el problema para adelante. Ahora, el presidente Alberto Fernández lo intenta resolver con una receta bastante parecida a la que nos proponían algunos, si se quiere, por derecha o por los lugares más ortodoxos, que es hacer un ajuste y poner toda la energía y todos los recursos en pagar la deuda y ver si con eso aliviamos el peso de nuestra economía y podemos salir adelante. Nosotros decidimos un camino intermedio, ese gradualismo en el que fuimos criticados, si se quiere, insisto, por derecha y por izquierda, por ponerlo en algunos términos, ¿no? Juan Manuel, pero era el camino posible. ¿A qué medidas te referís en relación al oficialismo, al gobierno de Alberto Fernández, en relación a este estado de que está realizando un ajuste? Bueno, primero la ley de solidaridad, como la llamó el presidente Alberto Fernández, al ajuste que se propuso en diciembre, que fue básicamente ajustar en las jubilaciones, que es uno de los grandes gastos que tiene el Estado argentino. No digo que esté bien o mal, pero es uno de los grandes gastos por números del presupuesto. Los impuestos que se pusieron en esa ley y esta suspensión del pacto fiscal, del consenso fiscal, que firmaron los gobernadores de Cambiemos, pero que en el espíritu de parar de bajar impuestos no estamos de acuerdo, incluso poder volver a subir. La verdad que no es una buena receta para un país que tiene una presión impositiva tan alta seguir subiendo impuestos. Bueno, en esa disyuntiva estamos, y creo que eso que decía Mauricio Macri es bastante cierto. Nosotros no podíamos hacer recortes, no podíamos tener algunas otras propuestas y lo único que nos quedaba era tomar deuda. Ahora, la idea de que la política está rodeada de escenarios imposibles, ¿no? Eso es un hecho, es difícil gobernar un país como Argentina, con tantas demandas insatisfechas. No está reñida con la idea de la acción política y la política pública que tiene que buscar, intentar correr esos límites. Siempre hay que buscar la solución. La solución es posible. Digo, esto que vos decís de escenarios imposibles son relativamente imposibles. Es imposible ponerse de acuerdo con Cristina Kirchner y en eso es una de las pocas cosas que coincido con el reportaje que sí dio Jaime Durán Barba, que decía, por lo menos yo me tomé el trabajo de leerlo entero, decía algunas frases muy polémicas a las que nos tiene acostumbrados, como que Cristina es brillante, en fin, ese tipo de cosas para titular, pero sí decía que el problema de la Argentina, que lo que hizo el presidente Macri fue todo lo que pudo, que el problema de la Argentina es un problema macroeconómico muy grande y que para salir de ese problema teníamos que ponernos de acuerdo todos. Dice macroeconómico, Durán Barba hace un análisis interesante sobre el peso de las corporaciones, ¿no? De los empresarios, de los sindicalistas, y de la corporación política. Ahora, la imputación que se le hace al gobierno de Macri es que gobernó para alguna de las corporaciones en el sentido de que benefició al sistema financiero, a los compradores de dólares, a quienes sacaron plata del país. Sin embargo, las grandes corporaciones políticas creo que estuvieron en el último tiempo no jugando a favor del gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que eso es una imputación bastante injusta. Creo que es un gobierno que trató
de desburocratizar en el buen sentido la Argentina. Y cuando digo burocratizar, no digo solamente desburocratizar al Estado, desburocratizar, esta palabra difícil, a las grandes corporaciones. La corporación empresaria argentina que sigue siendo burocrática, que solo sabe hacer negocios con el Estado, la que nosotros queríamos poner a competir, desburocratizar a los sindicatos, desburocratizar incluso a la Iglesia, un montón de instituciones que están bastante oxidadas en la Argentina. Ahora, y que nos costó muchísimo. Y con la política costó muchísimo también, porque la política no encontraba la salida. Es cierto que hacer un ajuste no era la mejor opción. La política es los empleados, las de la administración pública, es la política. Es todos los partidos políticos que tienen poder de decisión en la Argentina. Cuando uno quería de alguna manera alivianar el peso del Estado y hubo lugares donde se reestructuró empleo, parecía que nosotros estábamos echando cantidades de personas de manera alivianar el peso del Estado y hubo lugares donde se reestructuró empleo, parecía que nosotros estábamos echando cantidades de personas y solo se estaba reestructurando en lugares muy concretos donde había gente que o no trabajaba o hacía muchísimos años, por eso se criticaba mucho. Cuando se quiso tocar la fórmula jubilatoria también, cuando se intentó, en fin, varias acciones que se intentaron mejorar la situación de los subsidios en relación a tarifas, que tal vez no se hizo de la mejor manera, pero todo era un problema y cuando para cubrir esos costos se tomaba deuda, también éramos criticados. Todos te daban la crítica, nadie te proponía una salida. Y creo que el kirchnerismo, digo, lo único que coincido abiertamente con Durazno Barba es que el kirchnerismo desde el primer día no quiso encontrar una salida a la Argentina, que no es la actitud que estamos teniendo, creo, nosotros ahora. Ahora, Juan Manuel, ¿no hubo también un problema de falta de esto que Emilio Monzó llamó la rosca política en un sentido virtuoso? La idea de que las corporaciones son una realidad hace un siglo en Argentina, son parte de la estructura de la vida social y de la estructura del Estado. A veces toman el Estado como botín y desconocer ese hecho, entrar a un gobierno nacional desconociendo ese hecho de que va a haber obstáculos ahí, bueno, es un problema, ¿no? Es un problema. Yo no creo que lo hayamos desconocido, pero sí lo desafiamos. Y cuando uno desafía esas corporaciones generan resistencia. Una cosa es desconocerla, otra cosa es no hacer nada. Lo desafiaron, pero ¿no es necesario construir algún tipo de puente para poder gobernar? Bueno, pero no creo que hayamos sido un gobierno que no haya tenido diálogo. Tal vez faltó más, puede que haya faltado más. Pero creo que hay matices y creo que muchos lo que nos proponían era no toquen esto, no, esta batalla no, esta otra tampoco. Bueno, ¿y qué batalla vamos a dar para cambiar la Argentina? Tal vez dimos muchas, tal vez no alcanzó el músculo, ¿no? En eso sí también coincido con Monzó. A veces lo que nos faltaba era músculo. Claro. Bueno, a veces se tiene, a veces no se tiene. Política, todo día en la calle, mucho todo y para salir a hacer política, ¿no? Bueno, exactamente. Eso parece haber faltado. A veces, y no en todos, es difícil todavía hacer el balance. Pero tuvimos una economía, creo que el principal problema que tuvimos fue una economía muy difícil de salir adelante, con una recesión que ya tenía 4 años y con estructuras muy duras, muy difíciles de mover. Desburocratizar la Argentina no es sencillo y espero que en ese camino algo de lo que hicimos lo tome Alberto Fernández, porque creo que se hicieron cosas buenas. Hay un análisis también que dice que el año pasado, entre octubre y diciembre, la compra de dólares, bueno, en octubre fue de 1.400 millones de dólares por parte de las personas, digamos, y en diciembre llegó creo que a 600, un poquito más que en noviembre. ¿Hubo un error de concepto o hubo voluntad política de sostener e inyectar dólares a través de las reservas del Banco Central para sostener las elecciones? Digo, porque de hecho el dólar fue un problema, ¿no? Y la compra de dólares, el límite puesto era muy alto, los 10.000 dólares mensuales. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó que cuando después del 11 de agosto hubo un temor no solo de los ciudadanos de a pie, los que podemos ahorrar en dólares un peso más, un peso menos, pero que todos los meses van a ese reaseguro que está en nuestra cabeza desde hace muchos años, sino en el de muchos inversores o argentinos o no argentinos que dejaron de confiar. Cuando a partir del 11 de agosto la posibilidad que no estaba clara de que dejáramos el gobierno pasó a ser una casi certeza, la gente fue corriendo ahí y después se pusieron los límites con los que no estamos de acuerdo conceptualmente,
con ese cepo que tuvimos que poner para preservar las reservas y la gobernabilidad del gobierno que viniese, ya sea el de Alberto Fernández o si teníamos la suerte de continuar, creo que se fue muy responsable. No creo que también hubo imputaciones sobre irresponsabilidad, claro. pero no las comparto en absoluto. Juan Manuel, presente, ¿no? El rol de la oposición. ¿Qué dice Elisa Carrió en relación a las políticas que está desarrollando el presidente Alberto Fernández y a la actitud del expresidente Mauricio Macri, ¿no? De mantenerse más al margen y hacer este tipo de declaraciones. Bueno, las políticas de Alberto Fernández todavía no son claras. Me parece que hay una política, insisto, hacer un ajuste importante para hacer frente a los compromisos de la deuda. Es una política clara, que le puede salir bien o le puede salir mal. Ojalá le salga bien al presidente y es una política necesaria, pero no está claro cuál es la política de desarrollo en el mediano plazo. Me parece que acá hay un bache que el presidente necesita atravesar. Creo que en eso somos bastante responsables como oposición y es responsable también Mauricio Macri en preservar cierta distancia, en dejar andar a un nuevo presidente, a que nos muestre qué es lo que quiere, pero me parece que hoy, por lo menos desde la coalición cívica, y lo hemos hablado con Lilita, no está claro hacia dónde va el gobierno. ¿Y hacia dónde va la oposición? ¿Cambiemos? Me parece que... ¿Es Mauricio Macri el líder de Cambiemos? No, hay varios líderes, Mauricio es, por ser un líder fundador y por haber sido presidente de la Nación, es un líder distintivo de la fuerza. La gente lo reconoce, tiene o por lo menos un porcentaje importante de la sociedad tiene empatía, simpatía y seguimiento por Mauricio Macri. ¿Le reconocen la presidencia pero no le reconocen la elección? ¿El 41% es de Macri? No, es de todos, es de Cambiemos y es de la gente en realidad. Mucha gente votó en defensa propia, no convencido del todo de nuestra gestión, pero votó para que el kirchnerismo no vuelva. Mucha gente votó convencido por el conjunto de Cambiemos, hubo otra gente que votó convencida por Mauricio, pero Cambiemos tiene un liderazgo rico y un liderazgo coral, como se suele decir ahora, donde hay muchísimas personas con legitimidad. Está Lilita, está María Eugenia Vidal, está Horacio Rodríguez Larreta, está el radicalismo. Hay mucha gente con legitimidad que construye Cambiemos y que enriquece Cambiemos. La diferencia entre María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta es que una derrota electoral versus un triunfo electoral. Sí. Eso le da más vigor a la posibilidad de que Rodríguez Larreta sea efectivamente el futuro líder de Cambiemos. Insisto, me parece que el liderazgo, para que Cambiemos tenga un solo liderazgo, tendría que haber una decisión de la sociedad que solo se cristalizan las urnas. Si, por ejemplo, en 2 años, en una elección legislativa, hay un triunfo excepcional de una persona de Cambiemos y todos se lo adjudicamos a esa persona, va a haber un único líder o un líder que sea primus inter pares. Ahora, y si hay un presidente de Cambiemos en 4 años, sin duda también. Después, hoy, todas esas personas, hayan ganado o no, nadie duda del vínculo con la sociedad de María Eugenia Vidal o del vínculo de la sociedad de Lilita. Son vínculos que están más allá de ejercer un cargo ejecutivo o legislativo. Claro, ¿no? Esa multiplicidad de liderazgos al interior de una fuerza política lo que habla es de una disputa de poder, por el poder. Bueno, somos políticos y disputamos poder. Eso está claro y hay que tramitarlo y hay que hablarlo así, de esta manera, sobre la mesa. Sí, se disputa poder. Lo que no significa que en el medio no nos pongamos de acuerdo y no tengamos objetivos comunes. Tenemos objetivos comunes, que es volver a ser una alternativa de gobierno. Creo que todavía hoy, a pesar de la derrota, nos mantenemos unidos. Hemos tenido muy pocas personas que se han ido, y diría que personas de segundas o terceras líneas nada más. ¿La coalición cívica reconoce el lugar de Miguel Ángel Pichetto dentro de Cambiemos? Sí, hizo un aporte excepcional Miguel Pichetto. Él se incorporó en un momento difícil, no se incorporó en un momento fácil, eso habla muy bien de él. Y en el momento más difícil, que fue la derrota dura e inesperada del 11 de agosto, creo que él y Lilita fueron los que más energía le pusieron a dar vuelta a la elección. Y ese compromiso se lo reconocemos. Creo que habla bien de nosotros poder reconocérselo y se lo tendría que reconocer todas las fuerzas políticas de Cambiemos.
Dos últimas preguntas, Juan Manuel. La primera es, ¿va a volver Elisa Carrió a la política a ocupar cargos o se va a mantener al margen interviniendo con su discurso disruptivo en situaciones claves? No lo sé. Creo que es una alternativa que vuelva a ocupar cargos. Ella hoy no quiere hacerlo, de hecho renuncia a su banca, va a estar en la sesión de este miércoles y en las sesiones que puedan ocurrir en febrero, pero el 1 de marzo deja de ser diputada de la Nación, después de 10 años ininterrumpidos y de varias otras oportunidades en los 90. ¿Y de qué va a vivir? En las que fue. Bueno, se jubiló, va a cobrar su jubilación y seguramente se puede dedicar a la actividad privada también y Como asesorarnos, abogada. sí, como abogada. Tiene Bien. intenciones, si puede, de empezar a tomar algunos casos. Pero también tiene 63 jóvenes años y puede disputar un cargo si es que quiere. No, la verdad no lo sé. En política va a seguir, no en la política de todos los días, pero sí en la política va a seguir. La idea de que el expresidente Macri junto con Marcos Peña estén por concretar la creación de una fundación para generar políticas públicas, ¿cómo cae dentro de la coalición civil? Me parece bien. Creo que la experiencia que adquirió el presidente gobernando 4 años y siendo 8 años jefe de gobierno es muy buena, es una experiencia que no podemos desechar, es una experiencia que tenemos que tener, y la de Marcos también. Así que creo que en todo lo que puedan aportar y seguir estando en Cambiemos, en el rol que quieran tener y en el rol que les vaya asignando la sociedad en cuanto a líderes, ¿no? Y última cuestión, el peronismo en 2015 perdió porque fue dividido. En estas elecciones del año pasado entendió que había que estar unidos para triunfar. ¿Cambiemos entiende lo mismo? Sí, nosotros lo entendimos en el 2015 cuando nos los pidió la sociedad, y creo que por lo menos nuestro partido, la Coalición Cívica, lo tiene muy claro. Nosotros somos la articulación de una cosa que no nos pertenece, que es un movimiento social y político que está en la calle, que está en las redes, que está en las marchas y del que nosotros somos mandatarios. Y bueno, tenemos que interpretar a esa sociedad. Ojalá nunca perdamos la capacidad de interpretar a esa sociedad que hoy nos pide unidad y que la vamos a respetar y le vamos a cumplir a la gente. Muchas gracias, Juan Manuel, por este análisis. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.